Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate con nuestros invitados que conforman esta noche esta mesa de debate. Tenemos a don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Pues muy bien, me han dejado solito aquí, pero en este lado, pero bien, estupendamente. Es que tenemos la ausencia de Blas Ramón Ortega, que no ha podido, ha Está tenido un imprevisto. firmando el acuerdo canarista. Posiblemente, pero ha tenido un imprevisto y la cual tenemos que mientras no sea por nada malo, sino que sea por cuestiones personales, pues estupendo. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, un poquito cansado hoy, pero bien. Eso es bueno, si está cansado es que hoy ha tenido trabajo. Ha producido. Sí, es verdad. Ha producido. Cuando uno llega por una noche cansado es que es muy... Don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Pues muy bien también. Vamos escapando, que es lo importante en estos tiempos. Lo veo feliz y contento. Pues sí, señor. Tuve mi día de relax. He pasado 2 o 3 baches de catarros y de boberías, pero ya estamos otra vez en plena guerra. Recientemente cumpliendo años. Y Sí, además señor. con un color magnífico que ya me gustaría a mí. 74 años recién cumplidos. Y mira, bronceadito, ¿quién lo diría, eh? Y voy a intentar procurarlo yendo a las canteras los días que pueda. Muy bien. ¿Han visto? Probablemente una de las playas urbanas más importantes y mejores del mundo, la playa de las Canteras. Además, como habrán controlado la afluencia de personas y de tal, pues yo espero que no haya mucha masificación. ¿Cómo es eso? Con marea alta y los domingos aquello se pone de mucha gente. ¿Se controla ahora la afluencia? Sí, por lo visto han instalado una serie de puntos de sensores donde detectan la entrada y salida de las personas en la playa. ¿Y? Pues parece que tienen idea o tienen previsto limitar cuando haya un aforo excesivo o lo que sea. O distribuir mejor el espacio para que la gente vaya a otra zona menos poblada y no se concentre en un lugar determinado. No lo había oído, pero bueno. Sí, yo lo vi en la tele, lo anunciaron. Y aparte controla otras cosas más también, el tema de los accidentes, el tema de tal, sí. Un sistema nuevo que me parece bien, todo lo que sea... Para seguridad. Pues bien, pues vamos a entrar en materia, y materia a la vuelta de la esquina. Ya estamos mes de elecciones, don Gregorio. Sí, además, yo creo que no hemos salido de elecciones, creo que llevamos una precampaña, la precampaña para el 28M, que ya fue durante bastantes meses, creo que se hizo en muchos de los sitios, al menos con pensamiento nacional, y asistíamos a una campaña continua y constante donde todas las claves ponían que era para las nacionales, para las que van a ser el 23 de julio, ¿no? Que no tenían nada que ver, porque eran autonómicas, cabildicias y locales, y así fue el resultado, pero asistimos a una precampaña continua y constante, con mensajes de un lado y de otro, que en fin, que creo que vamos a seguir asistiendo pues a estos debates y a estos monólogos muchísimas veces de confrontación de ideas o de pensamientos con respecto a qué podría ocurrir si ganase una mayoría en un lado o en otro a partir del 23 por la noche. Pero yo creo que siempre en democracia las elecciones son buenas porque eso nos da la libertad de poder y la responsabilidad de ir a votar y decidir qué es lo que queremos de lo que hay o del panorama que se nos ofrece políticamente, y es la libertad del ciudadano, que por eso tenemos una Carta Magna que como derecho fundamental habla de la libertad precisamente y de poder decidir en un momento con nuestro voto a quién queremos elegir, y esa libertad también es una responsabilidad, no dejar a nadie que vote por nosotros, y por eso yo en principio hago un llamamiento para que el 23 de julio la gente vaya a votar, que se piense y que vote con certeza si puede, que vote sobre todo con seguridad, pero que vote sobre todo con libertad, porque una de las cosas que se nos va en la democracia es que si no participamos de ella, al final la democracia se nos va a venir contra nosotros, porque ven que ni nos representa, ni nos
no nos responsabilizamos de ella y dice, entonces para esto, ¿para qué la queremos? ¿No? Yo creo que uno de los símbolos de la democracia nuestra es la participación de los electores y electoras ese día 23 de julio en cualquier otra elección, porque como te decía es un derecho y una responsabilidad. Se han abierto ahí ahora todas las cajas de Pandora algunos. Hemos visto que un presidente del gobierno asiste ahora a todos los medios que no iba antes, que suelen ser de derecha y algunos apoyando a la ultraderecha, y ahora se pasea por todos esos escenarios porque cree o ha entendido que es una de las maneras de poder llegar a mucho más público que antes se cerraba y hacía que esos programas y de esos mentideros pues diesen una idea desacertada de lo que es un gobierno, lo que es la presidencia del gobierno y lo que es una persona como presidente del gobierno. Yo creo que ha sido una buena estrategia que esté yendo ahora, y ya te digo, se va a presentar larga, y el jueves, creo que mañana es cuando mañana a las 12 de la noche entramos en campaña electoral. 15 días. Dicho. Sí, 15 días. Uh-huh. Sí, porque la pre-campaña llevamos, pero creo mañana 6 de julio es 15 días de campaña pura y dura, que es lo que dice la ley, la ley electoral, que son 15 días antes de las elecciones que entramos ya en campaña pura y dura, campaña. Pero ha vuelto nuevamente a mentir don Pedro Sánchez. Sí, ¿usted cree? Hombre, es que si lo creo o no, se lo voy a confirmar, Sí. porque ha dicho que él iba a todas las televisiones que lo invitaba, a todos esos programas. Yo lo invité y no quiere venir a más que Pero político. usted le hizo llegar por el conducto reglamentario Sí, sí, sí. esta historia. Sí, sí. Eso porque usted no tiene, No sé si usted no hay tiene personas- amigos o manos en el lado izquierdo de su programa. Si usted tuviese a lo mejor alguna manga en el lado izquierdo de su programa, o algunos que vienen aquí que también van por con esos perfiles, igual le podía hacer llegar a don Pedro Sánchez que viniese a su programa. Efectivamente. Es que a lo mejor por ahí, en una entrevista, a lo mejor podría ganar las elecciones. Evidente. El voto ese indeciso, a lo mejor en esa entrevista, Hombre, que está, lo puede cambiar, ¿eh? Hombre, que esta televisión No lo están se ve, valorando, ¿eh? No, se ve en muchísimos sitios, y le digo que a mí hay gente que me sigue saludando, sobre todo por participar en el medio, de hace años, pero me sigue participando y me sigue mandando comentarios después del programa, fíjese usted. Eso es bueno. Hay personas que nos ven y me mandan mensajes después del programa y me dice, tienes que chinchar más a esta persona, o Gregorio, por favor, un poquito más de sosiego. Mandan mensajes. Don Fernando Toribio. Bueno, las reglas del juego, que es el sistema de elección, ¿no? El sistema que tenemos nosotros electoral, que va a conformar la voluntad del cuerpo electoral, que somos todos nosotros los que podemos votar, mayores de 18 años creo que somos, ¿no? Y estamos censados, para ejercer el derecho de sufragio universal, que es el derecho de participación política, que es uno de los derechos más fundamentales a nivel democrático, que es el artículo 23 de la Constitución. Es un elemento fundamental porque es la primera vez que podemos decir que somos iguales todos con el voto. El voto es cuando tú puedes decir que el principio de igualdad se cumple pleno, porque vale lo mismo el voto de un multimillonario que el de la persona que pueda estar en una situación de pobreza extrema. Entonces, para el sistema democrático, dentro de las reglas del juego, es clave el proceso de votación. Es malo porque efectivamente implica una crítica al sistema, la abstención. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de elevados modos de abstención, implica contra que la gente se está alejando un poco de la realidad, y eso no es bueno para el sistema. Pero claro, al sistema democrático hay que nutrirlo, y lo tienen que nutrir los actores, ¿no? ¿Y cuáles son los actores que nutren el sistema? Pues están los partidos políticos, las coaliciones, pero también la sociedad civil. La sociedad civil es importantísima porque debe imponer a los políticos cuáles son las necesidades básicas que ellos tienen que configurar en ese poder que van a intentar obtener, ¿no? De alcanzar el poder político, y que queremos, porque estamos viendo, ¿no?, la polarización, la fragmentación, la segmentación de la sociedad, queremos ver que nos den unas soluciones, ¿no? Yo veo como reflexión que necesitamos ya de una manera inmediata, aunque tristemente esto va a tardar muchísimo en el tiempo, es el ponernos de acuerdo en los grandes consensos como hubo en el 78. Por ejemplo, es evidente que nos hace falta una reforma constitucional para adaptarnos a la realidad
de este tercer milenio, ¿no? Con una constitución que ha servido de sostén a nuestro sistema democrático, pero ahora tenemos que perfeccionarla. Y para eso no hace falta políticos con altura de miras como fueron los que consiguieron la transición política del 78. Y por lo tanto necesitamos partidos políticos que se puedan poner de acuerdo en grandes consensos. Y la primera reflexión que me hago yo, ¿por qué no los grandes partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular no se pueden poner de acuerdo? Incluso en un futuro llegar a gobernar juntos. Porque los grandes cambios que se avecinan en España van a tener forzosamente que pivotar sobre los dos grandes partidos políticos. Por lo tanto, necesitamos tener esos actores políticos, presidentes del gobierno, etcétera, que vayan a consensuar, no a dividir, no el enemigo es la derecha, el enemigo es la izquierda. No, vamos como demócratas a ver qué podemos hacer para configurar una situación que cada vez se pone más evidente, porque estamos viendo Francia, lo que está pasando, estamos viendo Rusia, estamos viendo China, estamos viendo los ataques brutales al sistema de libertades, de derechos fundamentales, porque estamos viendo cada vez creciendo más los enemigos de la democracia, los enemigos de las sociedades abiertas. Esos están ahí esperándonos, ¿no? Y entonces es un tema que tenemos que reflexionar los partidos políticos a la hora de efectuar el voto. Dicho esta reflexión, que para mí es fundamental, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo los dos grandes partidos para hacer las grandes reformas que vienen ahora? Dejando esto de lado, la situación de las elecciones, ¿no? Yo creo que ha sido una jugada maestra del Partido Socialista el convocar elecciones. O sea, cuando ve que se le va a escapar el poder con el resultado de las elecciones municipales, autonómicas, la convocatoria de elecciones en este momento es una jugada que hay que reconocerla, que es buena, ¿no? El tema es, esta jugada que ha hecho va a frenar el posible ascenso que todo el mundo prevé del Partido Popular. Esa es la primera reflexión. ¿Va a ser así o no? Hemos visto como un presidente que yo lo considero, con el no, ¿sabes? Lo he considerado muy sectario. O sea, dentro de las virtudes que tiene, hay otras que no son tan buenas, y una de ellas ha sido, la izquierda es apestada, es decir, vamos a poner un cordón sanitario. Ningún presidente del gobierno debe hacer eso porque gobierna para todos, ¿no? Entonces, fuera de eso, y ahora ha aprendido la lección, y el otro día se lo han dicho en los más media, que está acudiendo a todos aquellos que no quiso ir nunca porque consideraba que estaban apestados por la derecha, ha visto que no, que tiene que ir, que son ciudadanos normales, y que tienes que acudir a esos medios para exponer tus programas. Y viste, ha ido al Hormiguero, ha ido al programa de Ana Rosa, ha ido a todos estos más media porque los necesita para proyectarse, ¿no? Dicho esto, como demócratas tenemos que saber qué cosas buenas has hecho y qué cosas malas has hecho. Luces y sombras que haya podido tener, en este caso, la coalición Partido Socialista Podemos, ¿no? Porque tiene que decir, han hecho unas cosas buenas y otras cosas pues han sido nefastas, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que poner en la mesa para que los ciudadanos en estos momentos voten en libertad, voten en conciencia, si hay que haber un cambio de gobierno o no hay que haber un cambio de gobierno, ¿no? Lo que está claro es que el papel que está haciendo, a mí me sorprende el papel impresionante que está haciendo el presidente Sánchez, porque está yendo a todos los medios, está intentando, ¿no? Conseguir el poder, que no se le vaya el poder. Lo que sí tiene que claro que tener al futuro es que no puede tomar decisiones unilaterales y errores que para mí de bulto ha cometido, como ha sido el tema del tema de la sedición, el tema de bajar los temas de la corrupción, bajar las penas, porque eso ha sido nefasto, y el tema de Marruecos, que no se ha sabido explicar. Son tres temas muy, muy claros. Y otra es el gobernar a base de reales decretos, leyes, que implica no tener el control del Consejo del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y para mí esos han sido los grandes errores. En otros hay temas positivos, ¿no? Y en el último, que para mí, del punto de vista
importante, que es la ley de la vivienda, del artículo 47 de la Constitución. El derecho a la vivienda es perfecto porque es una necesidad, pero no puede ser a costa de los ciudadanos privados, sino tiene que ser el Estado que es el que pague a los privados si otras personas no pagan. Por ejemplo, es absurdo que ahora con la nueva ley de vivienda se pivote muchísimo tema de la ley en pequeños ahorradores que tienen una vivienda pagando su hipoteca y que tengan que pagar por el tema de vulnerabilidad de unas personas gastos de agua y luz desde el 2020. Más de 20.000 euros pagando hipoteca y que tengan ellos que asumir eso. Oye, no, es perfecto el paraguas que tú has hecho, pero que pague el Estado como ocurre en todos los países europeos, Holanda, etcétera. O sea, me refiero a que hay mecanismos que se pueden hacer bien, no a costa de los ciudadanos normales. Don Domingo, lo veo reflexivo. No, se te olvida la ley del sí es sí, Bueno, que ha sido también muy conflictiva. Pero bueno, estando de acuerdo con Gregorio y con Fernando, yo creo que lo más importante es que la gente acuda a votar. Y el que no se sienta representado por ningún partido político, que vote en blanco, pero que voten. Que demostremos que estamos preocupados por la situación. Unos tendrán simpatía por un partido, otros por otro, y el que no se sienta representado, que no se quede en casa o que se vaya a la playa, sino que vaya a votar, que yo creo que es el acto más importante donde, como decía Fernando, todos somos iguales y somos libres, que son dos cosas muy importantes que no debemos de perder. Y si esto cada vez la participación es menor y la cualificación de los diputados cada vez es peor, pues esto no va por buen camino. Bueno, de todas maneras, lo de la cualificación, al fin y al cabo, las listas cerradas tienen un problema en nuestro país, en cualquier otro país que tenga listas cerradas. Menos en la del Senado. Sí, la lista del Senado es abierta. O sea, bueno. Sí. Es abierta y no, porque ya te la dejan marcada cuando tú... No, pero las también personas tú la puedes libres, marcar. Sí, exactamente, tú puedes ir, pero también es verdad que ha habido errores anteriores en la cual alguien que haya votado, no alguien de una lista, luego va a coger la lista y tacha y marca otro y resulta que al final hay 3 cruces y se anulan porque están mal. O tacha, pone encima de una cruz y entonces por un lado y entonces está mal. Y yo creo que el sistema de listas abiertas es el sistema más idóneo en el cual tú eliges a los representantes tuyos y a los cuales les vas a exigir luego personalmente porque le has votado, pero no tenemos este sistema electoral. Nosotros tenemos, según nuestra ley, lo que tenemos son listas cerradas y bloqueadas en la cual tú la presentas y es esa lista. Te guste el 1, te guste el 2 y no te gusten los demás. Te la comes con papa, ¿no? Es así, tenemos que ir avanzando en la cultura democrática, como decía bien Fernando, con respecto a todo eso. Lo que sucede es que luego hay campañas y campañas, porque mira, las campañas, por ejemplo, que han ardido, por ejemplo, aquello con lo de los filoetarras, ocupa la Moncloa, un gobierno no legítimo, un presidente ocupa, que ha salido una pancarta de una empresa que la desocupa, en la cual ha puesto a Pedro Sánchez como un ocupa de la Moncloa, y no un ocupa de la Moncloa, es el presidente del gobierno elegido, te guste o no. Y te digo que fue elegido porque en el Congreso de los Diputados, que tienen libertad absoluta para decidir quién le representa, a quién elige como cabeza, pues eligieron a Pedro Sánchez por esa mayoría necesaria, que fue mucho más de los 176 votos, fue 187, me parece que fueron. Y al final, en el trueque legislativo, en la cual que tú hablabas, yo le digo trueque porque es cuando tú conformas no decretos, sino haces leyes o proyectos que lo llevas al Parlamento, es la voluntad del político de poder negociar y llevar a grandes acuerdos que saquen al país de la situación. Es verdad que cuando se bloquean por sectarismo político o por ideología errónea, se bloquean y se acusan unos a otros. Yo les pongo un antecedente para recordar. ¿Recuerdan cuando Mariano Rajoy decidió no defenderse en la moción de censura y se fue y dejó el Parlamento con esta historia y salió Pedro Sánchez elegido? A partir de entonces empezaron a decirle ocupa, empezaron a decirle ilegítimo y empezaron a llamarlo de filoetarra. Y una de las verdades que se ha dicho, yo lamento la mentira por no asistir a tu programa como tú decías, pero una verdad que dijo es verdad. Aquí gobierna el Partido Socialista con Podemos, no gobierna con Bildu, con el PNV, no, esos son
los partidos que apoyan al gobierno en determinadas normas que quieren, porque les recuerdo que la reforma laboral, ni Partido Popular, ni Vox, ni Esquerra, ni el PNV, ni el Junts, porque apoyaron esa iniciativa, se apoyó por el error de un señor del Partido Popular, todo dicho sea de paso, porque inclusive que los dos del Partido Nacionalista Vasco, que le dijeron que fueran a favor, que al final fueron en contra del propio criterio del partido y votaron en contra. Y si no llega a ser por este señor, pues la ley no hubiese salido adelante. Le llamaron a la casa para que fuera rápido. Sí, pero ya había dado el sí, sí doblemente, y con lo cual ya sabía historia. Pero lo llamaron para que se quedara en la casa. Sí, ahora está sacando un documental de ese famoso día y noche, cómo ocurrió todo el entresijo de esa votación, pero la votación fue la que fue, ¿no? Lo que te digo es que yo estoy de acuerdo con Fernando en los grandes acuerdos del Estado en los cuales tenemos que sacarlo, porque tenemos una contradicción en la Constitución. El heredero de la corona, el primogénito, no existe. Es una mujer la primogénita. Eso tiene que regularse sin problema ninguno. Eso tiene que llevarse, pero claro, se necesita la mayoría suficiente para una reforma constitucional, y ya que se hace, pues no se hace esa express como se hizo la otra vez para intentar sortear alguna situación con respecto a Europa y demás, que fue cuando se modificó la Constitución con los acuerdos, pero fue una modificación express. Yo creo que la Constitución tiene que ser vista con ojos de grandes estadistas políticos, de gente que tenga el Estado en su cabeza. Cuando digo el Estado me refiero a país, que lo tengan como Estado en su cabeza, y sean capaces de legislar como hicieron los padres de la Constitución, sin sectarismo y poniéndose por delante de lo que ahora están creando unos problemas, que los padres de la Constitución no hicieron todo eso, que las autonomías, que se la quieren cargar, y sin embargo los padres de la Constitución dijeron, no, nosotros nos vamos a unas autonomías, creando las autonomías, las 17 autonomías, con capacidad, y cada uno con su capacidad jurídica que puedan tener en función de sus responsabilidades. El Estado la suya, las comunidades autónomas la suya, y así, ¿no? A mí me preocupa la campaña de desprestigio de la persona, porque tú y yo puedo estar en desacuerdo contigo con determinadas propuestas o acciones que ha hecho el gobierno, o cualquier gobierno, puedo estar en contra. Pero a mí la falta de respeto a la persona, en donde se acusan a personas concretas o a tu familia, la meten que lo que ocurrió, por ejemplo, a la mujer del presidente del gobierno de España, que la pusieron mafiosa y corrupta, argumentando cosas que no son ciertas, y meten a tu familia, a tus hijos. Le pasó a Zapatero con las niñas, ¿recuerdan que le hacía Zapatero? ¿Ha pasado a Ayuso? Bueno, sí, con su hermano. Sí, pero su hermano sí compró las mascarillas, eso ya es distinto. Sí compró las mascarillas. Pero ya lo dejo. Metieron más. Sí, lo dejo ahí. Entonces, lo que te digo es que cuando la política se convierte en un no saber responder ante tus propuestas con alternativas a la propuesta que tú tienes, sino o tú más, o metas a tu familia en medio, o te vas a nivel personal, yo creo que eso denigra la política. Eso es lo que nos aleja a la gente común, nos aleja de la política. La gente que llega a ese hartazgo y a decir que todo esto le supera. Y es cuando decimos, es que hay unas grandes cifras de abstención, pero porque la gente también se aburre de los propios discursos contradictorios, de yo estoy aquí porque yo valgo y puedo, y después tú dices, pero si es un meapilas, no, a mí que me estás contando ahora. Hablamos de esos perfiles que no son adecuados para defendernos, yo recuerdo algunos perfiles que estuvieron en el Congreso, en fin, que se subía hasta encima de una silla para respetarle al contrario algunas cuestiones, y llegando al ridículo, inclusive en lo que denominamos el templo de la palabra, que Fernando sabe mucho de eso, que es que cuando elegimos a personas que van al Congreso nos representa en ese templo de la palabra, que luego haya personas que no respeten eso, y no respeten al contrario o a la contraria con el discurso que pueda dar. Y se insulta en el mismo hemiciclo. Y yo creo que es una pena de la campaña. Y yo creo que no debemos llegar a eso. A Neorama le llamaron fascista. A Neorama le llamaron fascista. Sí, sí, claro. Sí, a los otros le llamó filoetarra. Sí que, o sea, todo es... aquí santos no hay ninguno, ¿eh? No. Ya han entrado tanto en el juego que parece que se divierten todos. No. Y yo creo que están haciendo hasta un casting interior a ver quién lo hace mejor, ¿no? Eso el problema principal, yo creo que son los propios partidos políticos. Cuando lo escupieron. Los propios partidos políticos. Sí. Tú me hablas de grupos o personas que pertenecen al partido político que tienen que decir lo que le dice el partido. Si allí no va libremente, porque muchas veces la gente vota en contra de sus criterios personales, pero por disciplina de partido, porque si no se los quitan de en medio.
Entonces, en cierta parte están encorsetados por lo que mandan los líderes de los partidos. Porque aquello es, probablemente, y yo siempre digo irónicamente, que si un partido X tiene 50 diputados, con un tío que vote 50 veces tienes resuelto y te ahorras todos los demás que van de viajes y de comidas y de hoteles y de tal. Estamos en un sistema un poco, no existe esa gran libertad, donde el voto tampoco es libre en los partidos políticos. Y los partidos políticos son los que tienen que ir a democratizarse. Son dictaduras del que manda. Sí, pero también hay alguna disfunción en sentido. Te recuerdo que cuando Rajoy fue investido presidente, que no tenía mayoría, requerían la abstención del Partido Socialista, y eso al Partido Socialista fue un harakiri que se hizo, porque mucha gente no estaba de acuerdo, hubo gente... Sí, pero ahora está también el PP. Entre ellos Pedro Sánchez. El PP también está ahora cediendo para que no entre Vox o no entre Bildu, está cediéndole al Partido Socialista algunos gobiernos. Por eso te digo que cuando se toman decisiones, yo creo en la voluntad de salvar distancias en cuando son temas claves de Estado. Porque el andar por casa es andar por casa. Esos chascarrillos, esas cosas, andar por casa. Los temas claves que imperan, que creo que los temas claves son el exterior, o sea, la política exterior, la Constitución, la reforma de ella, los asuntos sociales o la economía, que son temas que engranan muchísimo, ahí tiene que haber mayor consenso entre los partidos. Lo que estoy viendo con preocupación, porque es a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Sabes? Para que no haya conflictos de clases, estructuras determinadas, ¿no? Como podía haber antes, oye, el planteamiento de ideología marxista, de ideologías de derecha. Ahora hay a nivel mundial unas hendiduras transversales que estás enfrentado a gente, tú con tus vecinos, ¿no? Los blancos con los negros, sistemas étnicos, todo un enfrentamiento. Tenemos el problema gravísimo de Francia, porque Francia repercute históricamente en toda Europa, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa. No ha habido una integración entre etnias, entre personas que han venido ¿no? de orígenes diferentes a los franceses que están ahí, pero todo esto generalizado, ¿no? Esa fragmentación, esa polarización. Parece que hay un interés estructural para que estemos enfrentados y perder de vista los grandes planteamientos. Y los grandes planteamientos es que no tenemos que caer en esa trampa de hendiduras transversales, sino de ir a coincidencias comunes que tenemos los demócratas para el futuro, ¿no? Para solventar los problemas de la sociedad, no para crear los problemas en la sociedad, ¿no? Entonces, entrando con lo que decía Domingo, los partidos políticos han creado una cierta disfuncionalidad en el sistema, porque efectivamente el Parlamento, en este caso el Congreso de los Diputados o el Senado, va a estar controlado por los grupos políticos como correas de transmisión de los intereses de los partidos políticos. Y muchas veces, cuando tú estás aprobando leyes, estás haciendo lo que te ha dicho el gobierno, lo que te ha marcado el gobierno, ¿no? El exceso de poder de gobierno que tiene en estos momentos y el sistema presidencialista en que estamos, en este caso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que es a quien se le ha investido en el proceso de investidura con la confianza, es el que marca la pauta, no es un primus inter pares, un primero entre iguales, sino está por encima, es un gobierno de Cancillería. Entonces, la distorsión de los partidos políticos es importante, y yo pondría una regulación que no existe en España para los partidos políticos, que sería en el proceso de listas, cuando tú vas a formar las listas, que venga regulado. ¿Sabes? Que haya una regulación estricta para que no te vengan a ti, en este caso, la nomenclatura, y te ponga determinadas personas ahí que tú dices, pero estos no tienen tirón electoral. Y hay gente que ni siquiera tiene a veces los mínimos mecanismos para estar en un puesto determinado. Que son gente que aparece en las cuatro listas, y hay una persona que vale para el municipio, que vale para la comunidad autónoma, que vale para el cabildo, que vale para el senado y que vale para todo. Es decir, no hay más gente en ese partido para poner a esa persona en todos sitios. Sí.
parece que hay que colocarle porque no tiene trabajo, no sé, qué impresión. ¿Sabe? Y eso es un tema que hay que solucionar, es decir, la disfuncionalidad que tiene en el sistema el partido. ¿Por qué? Porque están haciendo los intereses de partido los que suelen estar predominando por encima de los intereses de la sociedad. Y a veces, cuando hay enfrentamientos de facciones en los partidos políticos, está representando una facción, no a la totalidad del partido político. Porque, por ejemplo, en el mismo Partido Socialista tú ves que hay un sector que no está de acuerdo con Sánchez. Bueno, me imagino que en todos los partidos políticos, pero en líneas generales esto es así. Entonces, eso es un tema que tenemos que controlarlo, porque si no va a tener una disfuncionalidad fuerte en el sistema, ¿no? Por lo tanto, hay que tener una altura de miras porque estamos totalmente perdidos con esa situación, ¿no? Yo creo que dentro de los partidos la disensión siempre es buena. Tú puedes disentir perfectamente dentro de un partido político en cuestión de cómo se aborda una medida determinada, no en la medida en sí, pero eso ocurre también con los partidos a nivel nacional, que tú los ves, que todos quieren llegar a un sitio, lo que pasa es que la manera de llegar es distinta. Entonces nos ponemos piedras en el camino porque yo quiero que vaya por esta vía recta, tú quieres que vaya por esta que es quebrada, pero que con la quebrada vas recogiendo más cosas. En fin, son interpretaciones. A mí en el disenso, como por ejemplo, que yo estoy en un partido y yo he sido de las personas más que ha disentido muchísimo en posicionamiento, yo entiendo luego la estructura grupal, yo entiendo que la democracia es la decisión de la mayoría y tienes que asumir que a veces las mayorías son tranquilas. Quiero dejar una cosa clara con respecto a las mayorías: mayorías tranquilas, mayorías sosegadas, mayorías pensantes. Yo no quiero mayorías borreguiles. Yo quiero que en un partido las personas que deciden o que hablan o que llegan a acuerdos son personas que con un consenso, porque se dialoga y ponen en común todas aquellas cosas sobre la mesa en la cual podemos abordar la política y llegar a acuerdos de eso. No es votar porque tú me digas que tenga que votar. Yo entiendo la política parlamentaria en la cual hay una posición ideológica del partido con respecto a una ley y se apoya. Ha habido alguna, por ejemplo la ley trans, en la cual alguna gente ha votado en contra, lo de Carmen Calvo y por ejemplo demás, que fue lo que ocurrió, y que luego se amonesta por no seguir el criterio de la mayoría, de lo que dicta el partido, y alguna gente se marcha en algunos partidos porque no está de acuerdo en esa línea. Es cuando te hacen tragar con ruedas de molino que tú no quieres hacerlo. Pero yo creo que disentir es bueno, disentir inclusive porque hasta la propia familia se tiene que disentir para abordar aquellas cosas que realmente importan a la familia. Porque a mí las cosas baladí, las cosas de andar por casa, esas cosas que no te dicen, te da igual que te comas un caramelo verde que un caramelo amarillo, eso no es lo importante. Lo importante es tener suficiente comida para comer y que luego hablen de eso. Los temas importantes, y a mí me preocupa en la política y sobre todo ahora en las elecciones generales, la política de Estado, porque no estamos en cualquier elección. Estamos en un momento, porque tú hablabas de algunos países, pero mira Turquía, en Hungría lo que está ocurriendo, en Italia, en Estados Unidos está con este hombre, el gobernador de California, y el Trump que sigue dando otra historia. Que Bolsonaro ahora ya no está, pero que hay muchísima gente, tanto de izquierdas, del radicalismo de izquierda como radicalismo de derecha, en la cual están llevando a una sociedad en la cual ya se desaparece la socialdemocracia, en la cual los conservadores como políticas liberales se están perdiendo, y entonces entramos en una social liberal en que tú dices, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿Por qué? Porque hay una disfunción política en Europa, y es verdad que Francia está marcando un antes y un después. Pero ¿sabes tú una cosa? ¿Sabes quién está marcando los disturbios en Francia? Todas las personas que de las colonias le dijeron que podía venir a la metrópoli para reintegrarla, darle carta de ciudadano francés, y se han visto que lo han metido en barrios pobres donde no había una integración ni cultural, ni política, ni social, y hay un problema ahí. No se siente representado por la República. Porque sabes que Francia, los franceses, con la República, han sido unos grandes defensores de su República y han luchado, desde la Revolución Francesa para acá, todo lo que ha ocurrido con la libertad, la igualdad en Francia. Pero sin embargo, estas nuevas generaciones de franceses que vinieron de las colonias allá, no les han dado la carta de naturaleza de ciudadanos de primera. Ya no son los chalecos amarillos, que luchaban por una causa, por la energía, toda historia. No, estos están hablando de una desestructuración del propio Estado, en la cual no reconocen al Estado como garante para satisfacer sus necesidades primarias.
ni la comida, ni la cultura, ni la educación, no están accediendo a eso. Y es un perfil en que Macron no ha podido controlar. No ha podido controlar porque hay un problema estructural en Francia. Han dejado todo eso y es cuando tú te prometen el maná y la tierra prometida y al final te encuentras que no es verdad. Y eso Francia puede ser un foco que puede incendiar toda Europa. Sí, no, pero también ocurre en esto, ¿cómo se llama? En Inglaterra también, ¿eh? Es decir, que gente que viene de ese núcleo colonial, donde los mecanismos de integración no se han llevado a cabo de una manera correcta, ¿no? Y ese crisol de la cultura. Sí, no, pero exacto, ¿no? Tienen todo este tipo. Entonces es un tema muy, muy delicado, ¿no? Pero siguiendo en el tema de la política, ¿no? Es decir, tenemos que ver, porque ahora el otro día viendo a Sánchez va y dice en un programa que él estaba buscando votos debajo de las piedras, lo dijo así, o sea, aquí hay que buscar votos debajo de las piedras, ¿no? Y entonces yo quiero entrar aquí en la reflexión, ya que por el momento es imposible ponerse de acuerdo los grandes partidos para dejar gobernar a uno o llegar a acuerdos globales, que por cierto, Maragall el otro día dijo un tema que me dejó totalmente así despistado. En Irlanda, que está gobernando el partido, sería el Partido Popular y el Partido Socialista en Irlanda, que han creado un sistema, bueno, van a perder las elecciones los dos y va a salir un partido antisistema. O sea que va cambiando. Pero antisistema, o sea, con ese. Entonces quiero decirte que estamos ante una situación muy curiosa, muy, muy rara y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, la reflexión es lo siguiente, buscando votos debajo de las piedras. ¿Por qué? La reflexión, ¿por qué no se puede pactar con Vox? O sea, esto es un tema que tenemos nosotros que debatirlo. Y no ponerle, ¿cómo se llama?, un cordón sanitario, sino el tema es ¿por qué no podemos pactar con Vox? Y aquí yo cito a Anguita, ¿te acuerdas? A Anguita, que decía programa, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que ver, porque date cuenta que lo que hizo esta chica en Extremadura fue lamentable. Lamentable porque dejaron perder la presidencia de la Cámara. De la Cámara, eso es para dar dos bofetones. O sea, tú no puedes perder la presidencia, que es clave, el control de la mesa en el Parlamento. Y porque ahora vas a tener problemas, aunque haya. Bueno, dicho esto, ¿por qué no se puede pactar con Vox? ¿Y qué se podría pactar con Vox? Porque ya vimos el fallo también que le pasó a Sánchez con Podemos. No pacto ni de broma con Podemos, no podría dormir y tal. O sea, que lo mismo que le pasó a esta chica, pues le pasó también a Sánchez, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque lo que estamos viendo es que cada vez más, mientras tú desprestigias y apartas a una parte de la sociedad, resulta que eso va creciendo, va aumentando, lo estamos viendo. Y entonces tienes que plantearte, digo yo, como reflexión, lo que no puedes es esconder, ¿no? Es no enfrentarte al problema. Lo que deberían hacer es callarse un poquito y no ser tan flamenco en la política, diciendo de lo que no va a hacer o lo que no haría, sí, cuando a sabiendas que lo van a hacer o lo harían. Pero sobre todo tenemos que aprender de ciertas cosas. ¿Qué nos pasó con la pandemia? ¿Dónde veíamos nosotros que cada vez iba más fuerte y nosotros íbamos a remolque? Porque cuando veíamos Italia y veíamos París, después decíamos que viene para acá, ahí todo el mundo quieto. Estamos hablando ahora de Francia con el tema de los incendios y los follones que hay con los inmigrantes o con los descendientes de los inmigrantes. Pero es que hoy hay otra noticia importante de futuro, que quien salga de estas elecciones tiene que ver el tema de los inmigrantes y tiene que ver el tema económico. Hoy Alemania anuncia la reducción de 45.000 millones de euros de su presupuesto, porque tiene que empezar a disminuir el gasto. El gobierno que venga, me da igual PSOE o el PP, va a tener que hacer una reducción importante, porque es que el gasto de España en estos momentos está fuera de las líneas de salvamento y no podemos seguir incrementando el gasto, porque claro, tenemos aquí a
a la señora de Sumar, sacando de la chistera dinero para este, para el otro, ahora para los que votan 18 años, pero ahora no, porque todavía no votan, entonces se los doy a los 23, pero a los que cumplen ahora 18, que la otra ministra de Economía dice que cómo lo va a pagar, que no sabe si... No es un gobierno serio. Es una tomadura de pelo. Eso no es serio, claro, pero no es serio, pero están en el gobierno todos. Sí, pero todos en campaña prometen lo que no deben prometer. Bueno, pero si tú estás en el gobierno, tú la cesas, yo la ceso. Bueno, tú sí, pero resulta que los grandes acuerdos que se han llegado para de algunas propuestas sociales de avance de este país, y no lo dice España, lo dice la Comunidad Europea e inclusive la señora Lagarde con respecto a la economía española, pues van diciendo que se han tomado medidas de acuerdo y a generar riqueza y sobre todo empleo estable. Mira, el problema cuando determinados partidos es que cuando no gobiernas no saben cómo lo van a hacer, pero ya con vos, Fernando, estamos teniendo resultados como en Castilla y León. Estamos teniendo resultados que ya empezó, ahora la gente de la cultura han salido, están firmando manifiestos porque han empezado a retirar de la cartelería algunas obras que eran impensables. Ponen a un torero de consejero de cultura en Valencia, está bien, pero lo que impone ahora son las clases de toro para los niños. A ver, en fin, hay cosas y cosas. Yo, es verdad que con el desconocimiento de personas, tú no sabes la capacidad que tiene para gestionar lo público, porque al fin y al cabo es gestionar lo que digo yo siempre, la miseria de lo público, porque tú te quitas capítulo 1, te quitas capítulo 2, entonces lo que te queda es calderilla para poder gestionar, si es que puede, porque sabes que también Hacienda implica muchísimo a los habilitados nacionales para que se cumpla la norma presupuestaria y el techo de gasto y evitar despilfarros como llegamos a tener, ¿no? Dicho todo esto, estamos viendo como, por ejemplo, ahora han retirado una película en un certamen en un pueblo que entró Vox a gobernar con cultura porque dos chicas se daban un beso en la película, cortada. Han quitado a una de Virginia Woolf, una obra maestra de Virginia Woolf, la han quitado, la han censurado también y la quitan. Una obra de Lope de Vega, que era una versión libre de una obra de Lope de Vega, también la quitan y continuamente están cercenando los derechos que tenemos a la libre expresión, que tú como bien sabes, derecho fundamental según la Constitución, que nosotros tenemos la libertad de expresión, que inclusive los tribunales se han metido con aquella gente que han intentado impedir que otras personas se puedan, dentro de su capacidad individual y colectiva, de hacer una libertad de expresión sobre algunos determinados de la corona, la iglesia, sin entorpecer la labor legislativa que hay. O sea, si usted es condenado porque ha incumplido la norma, es condenado, pero si no, es la libertad de expresión. Pero no podemos permitir que nosotros hagamos retroceso con respecto a todo eso. No podemos involucionar. Nosotros tenemos que seguir evolucionando y no involucionar. A mí no me preocupa que gobierne Vox porque yo no le tengo miedo. Yo soy un demócrata y yo no le tengo miedo a que venga Vox a gobernar. Lo que sí me preocupa es que cercenen derechos que decían que desde la izquierda se estaban a la gente adoctrinando y sin embargo vienen ahora con el nacionalcatolicismo, que es lo único y verdadero que tenemos. Esto no es justo. No es justo para esta democracia joven, que si empezamos a laminarla por un lado o para otro, aquello que nos preocupó tanto de que podemos entrar al gobierno. ¿Recuerdan ustedes que Sánchez no formó gobierno? Porque cuando se iba a conformar gobierno con Ciudadanos dijo que no y lo dejó al libre albedrío y Sánchez dijo que con Podemos soñaba con él para no gobernar. Fuimos a elecciones y al final tuvo que gobernar, porque el país se tiene que gobernar de un lado y otro. Pero los grandes partidos no se han puesto de acuerdo para dejarse gobernar. Con Rajoy se dejó, que fue Rubalcaba quien hizo posible, ¿recuerdan la época aquella? En que se estuvo el Partido Socialista para que Rajoy pueda ser presidente del gobierno. Esos consensos no se llegan. ¿Y por qué no se llegan? Habría que preguntarle a quien dirige los partidos realmente. Yo no hablo a la masa del partido que la tienes ahí y que puede tener congreso y propuestas y las razones. No, yo hablo a esa masa gris que tienen los partidos que gobiernan. ¿Por qué le llevan a esa tesitura de decir no? E impide que podamos tener un desarrollo democrático acorde a los años que tenemos, de acorde a la calidad de vida que hemos adquirido y no lo hacemos, Fernando. Por eso los partidos se ven abocados no a negociar, sino a pactar con alguien para tener una mayoría suficiente para poder gobernar. Porque lo lógico sería tener capacidad para gobernar y llegar a acuerdos. Pero y eso que lo vemos nosotros, no lo pueden ver los líderes de los partidos políticos,
que en estos momentos están jugando el futuro del país y que en estos momentos están viendo cómo los extremos, tanto derecha e izquierda, están creciendo. Porque claro, Vox es democrático y tiene votos, y cada vez más votos. Parece que las estadísticas serias dicen que está frenándose o que van a empezar a disminuir. No lo sé. Pero es que por el otro lado también pasa lo mismo. Entonces, esos partidos más o menos de centro derecha y centro izquierda no se dan cuenta que los extremos siguen creciendo por sus incompetencias. Porque la gente no está satisfecha con ellos y votan a esos partidos de extremo. Y también por intereses empresariales, a la postre, por intereses empresariales que están ahí, en que van apoyando a quien quieren tener y quien no quieren tener. Pero fíjate, Los lobbies. nos vamos allá a publicidad, pero yo siempre he hecho una reflexión, porque el vulnerar todos esos derechos y cómo se coarta por un lado y por el otro, y hay un pueblo y unos ciudadanos que son españoles, que viven en una comunidad que se llama Cataluña, donde allí sí los tienen adoctrinados, allí sí los tienen masacrados, allí sí los tienen cohibidos, y yo no veo que nadie alce la voz y diga, mire, esto no se puede permitir. ¿Dónde está mirando el gobierno de España? Sí, pero esa gente... Y eso no son vos. Pero esa gente probablemente tenga cierto miedo. Es que hay miedo. Y entonces Y por eso están callados. Vive en una comunidad con miedo. Pero los últimos... yo creo que... ¿Quién eligió a los diputados y diputadas catalanes? ¿Quién los elige? Pues puede ser una dictadura encorsetada, sí, pero, puesta por una independentista, donde te encoseta que tú tienes que votar. El pueblo catalán. El pueblo catalán, parte del pueblo catalán. ¿Quién vota? Quien vota, parte del pueblo catalán que vota, que en otra parte no te queda otro remedio si quieres vivir en Cataluña. Y no te digo en los pueblos interiores de Cataluña, porque de eso si se hiciera una investigación, madre mía, de lo que tenemos. Pero mira, ahora mismo... Pero es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista van a solucionar ese tema, porque ahí va, mientras ellos vivan. No, el Partido Popular le ha dado la alcaldía al Partido Socialista en Barcelona. Pero lo que yo te estaba diciendo es que en estos momentos las encuestas serias, que suelen acertar normalmente, están dando una disminución importante del voto independentista en Cataluña. Sí, con subida del PP. Sí, nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad, no es por cortarte tu palabra, el derecho tuyo. Nos vamos. A la vuelta tendrá la palabra don Gregorio Viera.